El barro rojo se pegaba a las botas gastadas de María Dolores, mientras cruzaba el patio de la Hacienda de los Robles aquella tarde de junio de 1947. El cielo sobre Sierra Morena estaba cargado, anunciando lluvia, y el viento frío de la sierra traía consigo el olor a tierra mojada, mezclado con el aroma fuerte del café que se secaba en los patios vecinos. Ella sujetaba con ambas manos un pesado balde de madera lleno de agua. Era demasiado para una joven embarazada de 7 meses, pero a nadie allí le importaba. Para los patrones y para los demás empleados, María no era más que la chica perdida, la que se había dejado engañar por un hombre casado y que ahora pagaba el precio de su deshonra. La barriga abultada estiraba su sencillo vestido de percal descolorido, y María sentía que la espalda le dolía con cada paso. El hijo se movía dentro de ella, pateaba fuerte, como queriendo recordarle que estaba allí, que era real, que merecía nacer aunque el mundo entero le hubiera dado la espalda a su madre. Apretó los labios, conteniendo las lágrimas que se empeñaban en brotar. Llorar no servía de nada. No había servido cuando el padre del niño se esfumó diciendo que no era problema suyo. No había servido cuando su propia madre la echó de casa gritando que no criaría a un hijo de la vergüenza bajo su techo. Y ciertamente no serviría ahora, mientras cargaba agua como una mula. El balde pesaba tanto que sus brazos temblaban. María se detuvo un instante, respirando hondo, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente a pesar del viento helado. Necesitaba llegar a la cocina, donde doña Josefa esperaba esa agua para preparar la cena de los patrones. Si tardaba, la reñirían. Si se quejaba, perdería el empleo. Y sin empleo, ella y el hijo que llevaba en el vientre morirían de hambre bajo algún puente. Era así de simple, así de cruel. Dio unos pasos más, pero la lluvia comenzó a caer. Primero fueron gotas gordas y dispersas, luego se convirtió en un temporal de esos que transforman el suelo de tierra en un lodazal en cuestión de minutos. María apresuró el paso, pero era demasiado tarde. El barro resbaladizo no perdonaba. Su pie derecho resbaló hacia adelante. El izquierdo no pudo sostener el peso del cuerpo y del balde, y en un movimiento que pareció ocurrir a cámara lenta, sintió que el mundo giraba. El instinto materno fue más rápido que el miedo. María soltó el balde en el aire y llevó las manos a su vientre, intentando proteger a su hijo a toda costa. Cayó de lado, pero el impacto la arrojó boca abajo en el lodo rojo que ahora cubría todo el patio. El dolor fue inmediato y agudo, cortándole las costillas como un cuchillo. El agua del balde se esparció a su alrededor, mezclándose con la lluvia y el barro. Y María se quedó allí, caída, con el rostro hundido en el lodo, sin fuerzas para levantarse, sintiendo el peso inmenso de su barriga presionando contra el suelo mojado. Fue entonces cuando lo sintió, una punzada fuerte en el bajo vientre, luego otra. El bebé se movió frenéticamente, como si estuviera asustado, y María comenzó a temblar. «No, Dios mío, no ahora», susurró con la boca llena de barro, las lágrimas finalmente bajando sin control. «No me quites a mi hijo, es lo único que me queda». Intentó incorporarse, apoyando las manos temblorosas en el lodo, pero sus brazos no tenían fuerza. La gran barriga dificultaba cualquier movimiento. La lluvia caía cada vez más fuerte, empapando su cabello oscuro, su ropa simple, lavando el barro de su rostro, solo para que más barro tomara su lugar. María Dolores estaba allí, caída como un animal herido, sola bajo la tormenta, embarazada y abandonada, sin nadie en el mundo entero a quien le importara si vivía o moría. O al menos eso era lo que pensaba. Las manos que la sujetaron por los brazos eran grandes, callosas, firmes. En un movimiento decidido pero cuidadoso, alguien la levantó del suelo como si no pesara nada. María sintió que la elevaban, la apoyaban, protegida de la lluvia por un cuerpo más grande que el suyo. Cuando finalmente pudo limpiarse los ojos y ver a través del agua que escurría por su rostro,
se encontró con un hombre alto, de hombros anchos, sombrero de cuero empapado y ojos oscuros que la observaban con una intensidad que no podía descifrar. ¿Está herida? La voz era grave, ronca, con el acento marcado del interior. María intentó hablar, pero solo consiguió temblar. Las punzadas en el vientre continuaban, e instintivamente llevó las manos a su barriga, comprobando, sintiendo al bebé moverse. Aún estaba vivo. Gracias a Dios, aún estaba vivo. El niño consiguió susurrar, con la voz quebrada. Creo que el niño, ya. El hombre miró su vientre, y por un instante María vio algo pasar por aquellos ojos oscuros. Dolor. Un dolor antiguo y profundo, que ella reconoció porque era parecido al suyo. Pero fue solo un instante. Pronto desvió la mirada, y sin pedir permiso, pasó un brazo por debajo de sus piernas, y otro por detrás de su espalda, levantándola en brazos como si cargara a una niña. «Usted no se va a quedar ahí en el barro», dijo simplemente, comenzando a caminar hacia la casa principal de la hacienda. María quiso protestar, decir que podía caminar sola, que no necesitaba ayuda de extraños, pero su cuerpo adolorido y exhausto la traicionó. Se encontró apoyando la cabeza en el hombro ancho de aquel hombre desconocido, sintiendo por primera vez en meses el calor humano de alguien que no estaba allí para juzgarla. Las lágrimas vinieron de nuevo, silenciosas, mezclándose con la lluvia que aún caía con fuerza. Si le está gustando esta historia, deje su me gusta y suscríbase al canal, activando la campanita para no perderse ninguna narrativa emocionante del interior de esta tierra. ¿De qué ciudad nos está viendo? Y la mujer. Cuando llegaron al porche de la casa grande, doña Josefa, la cocinera, apareció en la puerta con los ojos muy abiertos. Era una mujer gorda, de mediana edad, con un pañuelo anudado en la cabeza y un delantal sucio de harina. Al ver a María en brazos de aquel hombre, su expresión pasó de sorpresa a desaprobación, en un abrir y cerrar de ojos. «Señor Alonso Caetano», dijo con la voz cargada de veneno, disfrazado de cortesía. «Qué sorpresa verlo por estos rumbos». Y cargando a esa joven, Alonso Caetano, el nombre resonó en la mente confusa de María. Ella había oído hablar de él. Todo el mundo en la región conocía a Alonso Caetano, el hacendado viudo que vivía solo en la hacienda Santa Elena, a 3 leguas de allí. Decían que era un hombre de pocas palabras y mucha rudeza, que no se mezclaba con nadie desde que su esposa había muerto hacía 3 años. Decían también que era justo, pero duro como una piedra, y que nadie se atrevía a contradecir sus órdenes cuando decidía hablar. Ella se cayó en el barro. Está embarazada y cargando un peso que no debía, dijo Alonso sin rodeos, entrando en el porche y depositando a María cuidadosamente en una vieja mecedora que estaba allí. ¿Dónde está el señor Robles? Está en la ciudad. No vuelve hasta mañana, respondió doña Josefa, cruzando los brazos sobre su voluminoso pecho. Pero eso no es asunto suyo, señor Alonso. La chica trabaja aquí, y si se cayó fue porque es torpe. No tenía por qué molestarse en... ¿De cuántos meses está embarazada la chica? Alonso la interrumpió girándose para mirar a la cocinera con aquellos ojos oscuros que no pestañeaban. 7, creo, refunfuñó doña Josefa. Pero es fuerte, aguanta. Mujer de campo aguanta de todo. Mujer de campo no es burro de carga. La voz de Alonso salió baja, pero tenía un peso que hizo que doña Josefa diera un paso atrás. Y una mujer embarazada de 7 meses no carga un balde de 10 kilos bajo la lluvia. Eso es matar a alguien. Un silencio tenso se instaló en el porche. María, empapada y temblando de frío, observaba la escena sin entender bien lo que estaba sucediendo. ¿Por qué aquel hombre, aquel extraño, la estaba defendiendo? Nadie la había defendido nunca, ni siquiera su propia familia. Con todo respeto, señor Alonso, dijo doña Josefa con voz afilada, la chica es lo que es. Soltera, barrigona, sin familia decente. Los patrones le dieron trabajo por pena.
pero tiene que ganarse la comida que come. No es gratis. María sintió la vergüenza quemarle las mejillas. Siempre era así, siempre alguien recordándole lo que era, el error que había cometido, la deshonra que cargaba. Bajó la cabeza, mordiéndose el labio para no llorar de nuevo. Ya había llorado demasiado por un día. ¿Y usted cree que tratando a la gente de esa manera las cosas mejoran?, preguntó Alonso, y había algo peligroso en su tono ahora. ¿Una mujer se cae en el barro con la barriga y nadie ve? ¿Nadie ayuda? ¿Qué clase de gente son ustedes? El tipo de gente que no consiente a quien hace mal, replicó doña Josefa, levantando la barbilla. Ella sabía lo que estaba haciendo cuando se acostó con un hombre casado. Ahora que aguante las consecuencias. María cerró los ojos con fuerza, deseando desaparecer, morirse allí mismo para no tener que escuchar más aquello. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, la voz de Alonso cortó el aire como un látigo. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Usted ya leyó eso en la Biblia, doña Josefa? ¿O solo lee la parte que le conviene? La cocinera se puso roja, abriendo y cerrando la boca sin conseguir responder. Alonso no esperó. Se giró hacia María, y por primera vez ella vio algo parecido a la amabilidad en aquel rostro duro y marcado por el sol. ¿Cómo se llama, joven? María, susurró ella, la voz débil. María Dolores. Él asintió lentamente, como si estuviera grabando aquel nombre en la memoria. Luego se quitó el sombrero empapado, pasó la mano por sus cabellos grises y suspiró hondo. María Dolores, ¿usted tiene algún lugar a donde ir? ¿Familia? ¿Alguien? Ella negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a caer. No, señor, no tengo a nadie. Alonso se quedó en silencio por un largo momento, mirándola con aquella expresión que María no conseguía descifrar. Dolor, compasión, tal vez hasta rabia. Pero no era rabia hacia ella, era rabia por todo aquello, por toda aquella situación cruel e injusta. Entonces va a tener, dijo finalmente. A partir de hoy, usted tiene a alguien. María levantó los ojos, confusa. Señor, mañana temprano vuelvo aquí con mi carreta. Voy a hablar con el señor Robles y la voy a llevar a mi hacienda. Hay una casa de empleado vacía allí. Usted va a vivir allí, va a trabajar en lo que pueda, pero nada de peso, nada que le haga mal al niño. Y cuando nazca, usted se queda allí de la misma manera hasta que se recupere y decida qué quiere hacer con su vida. Pero usted ni me conoce, María consiguió decir, la voz temblando de emoción e incredulidad. ¿Por qué haría esto por mí? Alonso se puso el sombrero de vuelta en la cabeza, cubriendo sus ojos por un instante. Cuando respondió, su voz estaba aún más ronca, cargada de un peso que María no comprendía. Porque yo sé lo que es perder a un niño que no llegó a nacer, y sé lo que es que nadie haga nada para ayudar cuando la ayuda era todo lo que necesitábamos. El silencio que siguió fue denso, pesado de significado. María miró a aquel hombre, a aquel extraño que la había levantado del barro, y vio en él algo que reconoció inmediatamente: dolor. Un dolor parecido al suyo, una herida que nunca había sanado del todo. Doña Josefa refunfuñó algo sobre meter las narices donde no la llaman, y regresó al interior de la casa, golpeando la puerta con fuerza. Pero a Alonso no le importó. Se giró para irse, pero antes se detuvo al borde del porche y miró de nuevo a María. Descanse hoy, tómese un té caliente, mañana temprano vuelvo. Señor Alonso, llamó María, la voz saliendo más firme ahora. ¿Por qué está haciendo esto? ¿De verdad? Él se quedó quieto allí, de espaldas a ella, la lluvia aún cayendo fuerte afuera. Por un largo momento, María pensó que no iba a responder. Pero entonces, sin girarse, dijo: porque hay cosas en esta vida que no podemos arreglar. Pero cuando aparece una oportunidad de evitar que otra persona sufra de la misma manera que uno sufrió, hay que intentarlo, aunque solo sea para aliviar un poquito el peso en la conciencia. Y con eso, bajó los escalones del porche y desapareció en la lluvia, dejando a María sola con sus pensamientos confusos, su corazón acelerado y una sensación extraña en el pecho.
algo que no sentía hacía mucho tiempo, algo parecido a la esperanza. Aquella noche, María apenas pudo dormir. Compartía una habitación minúscula en la parte trasera de la hacienda con otras 2 empleadas, pero ambas habían salido a visitar a sus parientes en el pueblo vecino. Estaba sola allí, acostada en un colchón delgado sobre un somier de madera, escuchando la lluvia tamborilear en el tejado de zinc. Sus manos descansaban sobre su barriga, sintiendo al bebé moverse de vez en cuando, más tranquilo ahora. Pensaba en Alonso Caetano, en la forma en que la había levantado del barro con tanta facilidad, pero al mismo tiempo con tanto cuidado, en cómo se había enfrentado a doña Josefa sin pestañear, en el dolor que había visto en sus ojos cuando habló de perder a un niño. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había muerto su esposa? ¿Y el niño que mencionó había muerto con ella? ¿O antes de nacer, como él dio a entender? María no sabía nada sobre aquel hombre aparte de los chismes que circulaban por la región. Decían que era viudo, que vivía solo, que era duro pero justo. Pero nadie sabía la historia completa. Nadie hablaba sobre el dolor que cargaba, así como a nadie le importaba el dolor de ella. María cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran silenciosamente. Pensó en el padre de su hijo, Juan de la Cruz, el capataz de la hacienda vecina, que había jurado amor eterno y se había esfumado cuando ella le dijo que estaba embarazada. Pensó en su madre, doña Catalina, que la había echado de casa gritando maldiciones y diciendo que ella era la vergüenza de la familia. Pensó en las miradas de desprecio que recibía todos los días, en los chismes maliciosos, en la soledad que dolía más que cualquier golpe, y pensó en Alonso Caetano, a el extraño que había aparecido de la nada y ofrecido ayuda sin pedir nada a cambio. ¿Volvería realmente mañana? ¿O aquello había sido solo palabras al viento, un momento de piedad que olvidaría tan pronto como llegar a casa? María quería creer que no. Quería creer que aún existía bondad en el mundo, que no todo el mundo la veía como un error ambulante, que su hijo merecía nacer en un lugar donde hubiera al menos un poquito de dignidad. Pero la esperanza dolía. Doía porque María ya había esperado demasiado en la vida. Había esperado que Juan de la Cruz volviera. Había esperado que su madre la perdonara. Había esperado que alguien, cualquier persona, le extendiera la mano para ayudarla a salir del agujero en el que estaba. Y cada vez que ella esperaba, la decepción venía justo después, más pesada, más cruel. El bebé pateó fuerte dentro de ella, como si dijera: «Estoy aquí, madre, no te rindas conmigo». María abrió los ojos en la oscuridad y puso ambas manos sobre su barriga. «No voy a rendirme», susurró. «Prometo que no lo haré. No importa lo que pase, vas a nacer, y yo te voy a cuidar. Aunque el mundo entero esté en contra nuestra, yo te voy a cuidar». Afuera la lluvia seguía cayendo, lavando el barro rojo del patio, llevándose las marcas de la caída de María. Pero las marcas en su alma, esas no se lavaban tan fácilmente. Esas se quedarían allí, profundas y dolorosas, recordándole todo lo que había perdido. O tal vez, solo tal vez, las marcas empezarían a cicatrizar. Si Alonso Caetano volvía. Si era un hombre de palabra, si aquella caída en el barro no era el final, sino el comienzo de algo diferente. María no lo sabía aún. No podía saberlo. Pero por primera vez en meses, sintió algo más que desesperación y vergüenza. Sintió una chispa pequeña, frágil, casi imperceptible, de algo que se parecía a la esperanza. Y en la oscuridad de aquella habitación miserable, escuchando la lluvia caer afuera, María Dolores finalmente consiguió dormir, sujetando firmemente aquella chispa, protegiéndola como protegía al hijo en su vientre. Porque a veces, cuando uno ya lo ha perdido todo, hasta el menor de las esperanzas se convierte en un tesoro demasiado valioso para soltar. El sol aún estaba bajo en el horizonte, cuando María despertó con el ruido de ruedas de carreta chirriando en el patio. Su corazón se disparó.
Se levantó de la cama deprisa, ignorando el dolor que aún persistía en sus costillas, y corrió hasta la pequeña ventana de la habitación. Allí estaba él, Alonso Caetano, con su sombrero de cuero y camisa de algodón crudo, bajando de una carreta tirada por 2 caballos bayos. Había vuelto de verdad. María sintió que las piernas le flaqueaban. No era un sueño, no era una promesa vacía. Aquel hombre había dado su palabra y estaba allí para cumplirla. Se arregló lo más rápido que pudo, pasando las manos por su cabello enredado, intentando alisar el vestido arrugado. No tenía otro. Era el mismo con el que había caído en el barro ayer, lavado a toda prisa en la palangana durante la noche. Aún estaba húmedo en algunos puntos, pero era lo que tenía. María cogió el hatillo con sus pocas cosas, otra muda de ropa, un peine roto, un rosario que su abuela le había dado antes de morir, y salió de la habitación con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Cuando llegó al porche de la casa grande, Alonso ya estaba conversando con el señor Robles, el dueño de la hacienda. Era un hombre gordo, de bigote recortado y ojos pequeños que siempre parecían estar calculando cuánto valía cada cosa. Miró a María con aquella expresión de quien evalúa ganado en el corral. «Así que usted quiere llevarse a la joven», dijo el señor Robles, rascándose la barriga prominente. «No veo problema en ello. Ella no sirve para mucho aquí de todos modos. Embarazada de esa forma, está dando más trabajo que ayudando». María bajó los ojos, mordiéndose el labio. Siempre así, siempre tratada como un peso, un estorbo, algo desechable. «Entonces está acordado», dijo Alonso secamente. «Ella va a trabajar para mí ahora». ¿Trabajar? El señor Robles soltó una risita cínica. «Ya veo. Bueno, lo que usted haga allá en su hacienda no es problema mío. Solo no venga después a decir que no sabía qué clase de chica es». La mandíbula de Alonso se contrajo, pero no respondió. Solo se giró hacia María e hizo un gesto con la cabeza hacia la carreta. «Vámonos». María bajó los escalones del porche sujetando firmemente su hatillo, sintiendo las miradas de doña Josefa y las otras empleadas clavadas en su espalda. Ella sabía lo que estaban pensando. Sabía los chismes que comenzarían tan pronto como la carreta desapareciera en el camino. Se consiguió otro hombre. Apenas nació el niño y ya se está arrimando a un viudo rico. Esa clase de mujer siempre se las arregla. Pero María no le prestó atención, o mejor dicho, intentó no hacerlo. Las palabras aún dolían, siempre dolían, pero estaba demasiado cansada para importarle. Cansada de intentar probar que era digna, que merecía respeto, que no era el monstruo que pintaban. Si iban a hablar mal de todos modos, que lo hicieran. Ella tenía un hijo que proteger, y eso era más importante que la opinión de gente cruel. Alonso la ayudó a subir a la carreta, con un cuidado al que María no estaba acostumbrada. Sujetó su brazo con firmeza mientras ella se apoyaba, asegurándose de que estuviera a salvo antes de soltarla. Luego subió por el otro lado, tomó las riendas y chasqueó la lengua. Los caballos se pusieron en movimiento, y la hacienda de los Robles comenzó a quedar atrás. María miró por última vez aquel lugar donde había pasado los últimos 4 meses. No sentiría nostalgia, ni un poco. El camino de tierra serpenteaba entre colinas cubiertas de café y pastos donde el ganado pastaba tranquilo. El sol iba subiendo despacio, iluminando la sierra con aquella luz dorada del comienzo de la mañana. El aire estaba fresco, oliendo a hierba mojada y tierra húmeda de la lluvia de ayer. María respiró hondo, sintiendo que sus pulmones se llenaban de aquel aire limpio, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo más que miedo y vergüenza. Cabalgaban en silencio por un largo tiempo. Alonso mantenía los ojos fijos en el camino, las manos firmes en las riendas. María lo observaba de lado, notando los detalles que no había percibido ayer bajo la lluvia y la confusión. Debía tener unos 40 y pocos años, tal vez 50. El rostro estaba curtido por el sol, marcado por arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca,
Tenía cicatrices en las manos, callos de quien trabajaba duro. Era alto y fuerte, pero había algo de pesado en él, como si cargara un fardo invisible sobre sus hombros. «Usted no tiene que hacer esto», dijo María de repente, sorprendiéndose a sí misma. Yo sé que va a dar de qué hablar. La gente va a pensar cosas». Alonso no quitó los ojos del camino. «Que piensen, pero usted tiene un nombre que cuidar. Es un hacendado respetado. Yo soy solo una joven que se cayó en el barro embarazada y nadie la ayudó». Alonso la interrumpió, girándose para mirarla por primera vez. «Eso es lo que usted es, María. Una joven que necesitaba ayuda y no la recibió. El resto son habladurías de gente que no tiene que hacer». María sintió un nudo en la garganta. Nadie nunca había hablado de ella de esa manera, como si fuera una persona de verdad, digna de compasión, digna de ayuda. Siempre era lo contrario, siempre recordándole el error, la falta moral, la vergüenza. Aún así insistió ella, la voz saliendo débil. «Usted no me conoce, no sabe si soy decente o no». «Nadie conoce a nadie de verdad al principio», respondió Alonso, volviendo la atención al camino. «Uno solo descubre quién es la persona con el tiempo. Pero una cosa ya sé sobre usted, María Dolores». «¿Qué?». «Que es fuerte. Una mujer que aguanta lo que usted está aguantando y aún se mantiene en pie no es una mujer débil. Es una mujer de temple». Las lágrimas vinieron sin aviso, silenciosas, resbalando por el rostro de María mientras miraba hacia adelante. No se las limpió. Dejó que cayeran, que mojaran el cuello del vestido. Eran lágrimas diferentes a las que había llorado en los últimos meses. No eran lágrimas de desesperación o vergüenza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una emoción tan grande que no cabía dentro de su pecho. ¿Usted conseguiría vivir en esta época, enfrentando tanto juicio? Deje su me gusta si le emociona esta historia. Cuando llegaron a la hacienda Santa Elena, el sol ya estaba alto. Era una propiedad grande, bien cuidada, con la casa principal de 2 pisos pintada de blanco, porche amplio con columnas de madera. Jardín al frente con rosales y árboles frutales. Había un gran barracón para los peones, un corral bien construido, gallinero, posilga, todo organizado y limpio. María miró a su alrededor impresionada. Alonso Caetano no era solo un hacendado, era un hombre de posibles. Detuvo la carreta frente a una casita de adobe en la parte trasera de la propiedad, alejada de la casa principal. Era pequeña pero sólida, con tejado de tejas, puerta y ventana de madera, un pequeño porche al frente. No era lujo, pero comparado con la habitación miserable donde María había dormido en los últimos meses, aquello parecía un palacio. «Esta es la casa que le dije», dijo Alonso, bajando de la carreta. «Aquí vivía una pareja de empleados, pero se mudaron a la ciudad el mes pasado. Ha estado vacía desde entonces». Ayudó a María a bajar y abrió la puerta de la casa. Dentro había una pequeña sala con una mesa y 2 sillas. Una habitación con una cama simple pero limpia. Una cocinita con estufa de leña. Todo muy básico, pero todo limpio, organizado, digno. «Mañana traigo un colchón nuevo», dijo Alonso, mirando a su alrededor. «Este está viejo, y se necesita manta, olla, plato, esas cosas. Lo voy a conseguir». María estaba parada en medio de la salita, mirando a su alrededor como si no creyera lo que estaba viendo. Un lugar solo para ella. Un lugar donde no tendría que compartir espacio con gente que la despreciaba, donde no sería despertada con insultos, donde podría respirar sin sentir el peso del juicio constante. «Señor Alonso», dijo ella, la voz temblorosa, «no sé cómo agradecerle. Yo no sé cómo». «No tiene que agradecer nada», dijo él, quitándose el sombrero y pasando la mano por su cabello. «Usted va a trabajar, va a ganarse su comida. No es un favor, es trabajo honesto». «¿Pero qué voy a hacer? Embarazada de esta forma, no aguanto trabajo pesado. Hay gallinas que atender, huerta que cuidar, hay ropa que lavar, cosas livianas. Y cuando el niño nazca,
Usted se queda solo con él por un tiempo, hasta que se recupere. Luego ya veremos. María asintió, aún intentando procesar todo aquello. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber algo detrás, alguna intención oculta. Los hombres no ayudaban a las mujeres gratis. Todo el mundo sabía eso. Pero cuando miró a Alonso, todo lo que vio en aquellos ojos oscuros fue cansancio y una tristeza antigua que ella reconocía demasiado bien. «Señor Alonso», preguntó antes de poder controlarse, «¿puedo preguntarle algo?» Él se puso el sombrero de vuelta en la cabeza. «Puede». «¿Por qué perdió a su esposa y al hijo?» El silencio que siguió fue pesado. Alonso se quedó quieto allí, de pie en medio de aquella casita simple, y María vio el dolor pasar por su rostro como una sombra. Por un momento, pensó que él le iba a ordenar que se ocupara de sus propios asuntos, que había hecho una pregunta indebida. Pero entonces suspiró hondo y habló, la voz aún más ronca que lo normal. «Mi esposa murió de fiebre en el parto. El niño vino muerto, hace 3 años. Lo siento mucho», susurró María, sintiendo que sus propias lágrimas volvían. «Sí», dijo Alonso simplemente. «Yo también». Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Hay comida en la cocina de la casa grande. Puede ir allí a buscar lo que necesite. Doña Inés, mi cocinera, ya sabe que usted llegó. Puede ser un poco gruñona, pero no es mala persona. Solo no deje que nadie le robe comida». María esbozó una sonrisa débil. «Lo recordaré». Alonso asintió y salió, cerrando la puerta despacio tras de sí. María se quedó sola en aquella casa, en el silencio, y finalmente permitió que el llanto viniera fuerte. Pero no era llanto de tristeza, era llanto de alivio, de gratitud, de una esperanza frágil que comenzaba a brotar en medio de tanto dolor. Puso las manos en su barriga y le susurró al hijo que cargaba: «Vamos a estar bien, prometo que vamos a estar bien». Afuera, Alonso Caetano subió a la carreta y se quedó quieto allí por un largo momento, mirando aquella casita pequeña donde María Dolores intentaba empezar de nuevo. Apretó las riendas con fuerza, sintiendo el peso de 3 años de soledad y culpa presionando su pecho como una piedra. Él no le había contado la verdad completa. No le había dicho que su esposa, Teresa, había muerto sola mientras él estaba en la ciudad vendiendo café, porque él había creído más importante cerrar el negocio que quedarse en casa con su mujer embarazada. No le había dicho que cuando llegó a casa ya era demasiado tarde, que había encontrado a Teresa fría en la cama, el bebé muerto aún unido al cordón umbilical. No le había dicho que la vieja partera del pueblo había llorado y dicho: «Si usted hubiera estado aquí, señor Alonso, tal vez habría podido salvar al menos al niño, pero sola no pude hacer nada». Esas palabras lo perseguían todas las noches. «Si usted hubiera estado aquí», como si fuera su culpa, y lo era. Alonso sabía que lo era. Él había puesto el dinero por encima de la vida de su propia esposa y de su propio hijo. Y ahora los dos estaban muertos, enterrados en el cementerio del pueblo, y él estaba vivo cargando una culpa que nunca se iba. Por eso no podía dejar que María Dolores cayera. Por eso no podía darle la espalda a aquella joven embarazada que nadie ayudaba. Porque tal vez, solo tal vez, si él conseguía salvar aquella vida, salvar a aquel niño, la culpa pesaría un poco menos. Tal vez Dios lo perdonaría por lo que no había hecho por Teresa y por el hijo que nunca llegó a sostener en brazos. Alonso chasqueó la lengua y los caballos se pusieron en movimiento, llevándolo de vuelta a la casa grande, a aquel caserón vacío donde vivía solo hacía 3 años, rodeado de muebles que Teresa había escogido y de silencios que nunca terminaban. Los días fueron pasando y María se fue adaptando a la nueva rutina. Se despertaba temprano, atendía a las gallinas, recogía huevos, cuidaba de la pequeña huerta detrás de la casa. Doña Inés, la cocinera de la casa grande, era realmente gruñona como Alonso había advertido, pero no era cruel. Refunfuñaba,
Se quejaba de que María no sabía hacer las cosas bien, pero siempre dejaba un plato de comida caliente separado, siempre con un trozo de carne extra, un poco de dulce de leche, cosas que María no comía hacía meses. Alonso aparecía todos los días, a veces solo de pasada, comprobando si todo estaba bien, si María necesitaba algo. Otras veces se quedaba más tiempo, arreglando una tabla suelta del porche, trayendo leña para la estufa. Una vez hasta trajo un viejo baúl lleno de ropa que había sido de su esposa. Teresa era delgada como usted, dijo sin mirar a María, dejando el baúl en la sala. Tal vez le sirva. Y también hay ropa de bebé en el fondo. Nunca fue usada. María abrió el baúl con las manos temblorosas y encontró vestidos simples pero bien hechos, algunos bien conservados, oliendo a lavanda, y en el fondo, como él había dicho, ropitas minúsculas de bebé, aún con las etiquetas, nunca usadas, camisitas blancas, mantas de ganchillo, un pañito bordado con el nombre Pedro en hilo azul. Sintió un nudo en el corazón. Pedro, el nombre del hijo que Alonso había perdido, el niño que nunca había llegado a usar aquellas ropas que alguien, probablemente la propia Teresa, había preparado con tanto cariño. Señor Alonso, llamó ella, pero él ya estaba saliendo de la casa, la espalda curvada, los hombros pesados. Use lo que le sirva, dijo sin girarse, no vale la pena guardarlo. Y salió, dejando a María sola con aquel baúl lleno de recuerdos, que no eran suyos, de un dolor que ella podía sentir solo con tocar aquellas ropas delicadas. Cogió la manta de ganchillo, pasó los dedos por los puntos perfectos, y lloró. Lloró por Teresa, que había muerto esperando sostener a su hijo en brazos. Lloró por Pedro, que nunca había respirado. Y lloró por Alonso, que cargaba solo el peso de aquella pérdida. Aquella noche, María comenzó a hacer algo que no hacía desde que había descubierto el embarazo. Rezó. Se arrodilló al lado de la cama, sosteniendo el rosario de su abuela, y rezó por Alonso Caetano, por Teresa, por Pedro. Rezó para que Dios aliviara el dolor de aquel hombre que había sido tan bueno con ella sin pedir nada a cambio. Rezó para que su hijo naciera sano, fuerte, para que ella consiguiera ser la madre que Teresa nunca tuvo la oportunidad de ser. Y por primera vez en mucho tiempo, María Dolores durmió en paz. Los días se transformaron en semanas. María y Alonso desarrollaron una rutina extraña, silenciosa, pero cómoda. Él aparecía todas las mañanas para verificar si todo estaba bien, siempre trayendo algo, un trozo de panela, un queso fresco, leña para la estufa. Ella agradecía con timidez, aún no acostumbrada a tanta amabilidad. Intercambiaban pocas palabras, pero las palabras no eran necesarias. Había un entendimiento silencioso entre dos corazones rotos que se reconocían. Una tarde, María estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando oyó el ruido de caballos acercándose. Eran 3 hombres desconocidos, peones de alguna hacienda vecina, por la forma de vestir. Se detuvieron cerca de la casita, y uno de ellos, un joven de sonrisa torcida, bajó del caballo y se acercó. «Buenas tardes, joven. ¿Es usted la nueva arrimada del señor Alonso?» María sintió un escalofrío de incomodidad. Había algo en la forma en que él habló, en la forma en que la miraba, que no era respetuoso. «Soy yo. ¿Puedo ayudarles?» «Ah, creo que sí». El joven se acercó más y los otros 2 rieron. «Estamos haciendo una apuesta aquí. ¿Cuánto cree que tardará en convertirse en la nueva dueña de la hacienda? Apuesto a que tan pronto como nazca el niño, el señor Alonso se casa con usted. Es la maña, ¿verdad? Viudo solo, chica bonita embarazada viviendo a su puerta». Los otros 2 rieron más fuerte. María sintió que el rostro le ardía de vergüenza y rabia. «Se equivocan», dijo ella, la voz temblando. «No es nada de eso. El señor Alonso me dio trabajo honesto, solo eso». «¿Trabajo honesto?» El joven soltó una carcajada cínica.
Joven, todo el mundo sabe el tipo de trabajo que una mujer embarazada y sola hace para un hombre rico. No tiene que fingir que... Basta. La voz de Alonso cortó el aire como un trueno. Había aparecido de la nada, viniendo de los pastos, y ahora estaba allí, de pie entre María y los tres hombres, con una expresión en el rostro que hizo que incluso el joven atrevido diera un paso atrás. «Ustedes se van de mi propiedad ahora», dijo Alonso, la voz baja y peligrosa. «Y si me entero de que anduvieron esparciendo este tipo de conversación por ahí, voy personalmente a la hacienda donde trabajan y hablo con su patrón. Y ahí vamos a ver quién se queda sin empleo». El joven de la sonrisa torcida intentó mantener la compostura. «Solo estábamos bromeando, señor Alonso. No tiene por qué tomarlo personal. Salgan, ahora». No hubo discusión. Los tres montaron en sus caballos y salieron a toda prisa, dejando una nube de polvo rojo detrás. María estaba temblando, las manos aún sujetando una sábana que acababa de tender. Alonso se giró hacia ella, y la rabia que estaba en su rostro fue sustituida por preocupación. «¿Está bien?». María asintió, pero las lágrimas ya estaban cayendo. «Lo siento. Siento causarle problemas. Sabía que hablarían, que pensarían cosas. Pero, María». Alonso dio un paso adelante, y por primera vez puso su mano en el hombro de ella. Fue un toque leve, casi receloso, pero firme lo suficiente para que ella lo sintiera. «Usted no causó ningún problema. Es la gente ignorante la que causa problemas, y a mí no me importa lo que digan». «Pero debería importarle», insistió María, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Usted tiene reputación que cuidar. Yo no valgo eso». «¿Quién dijo que no vale?». La voz de Alonso salió más alta de lo normal, casi enfadada. «¿Quién le metió en la cabeza que no vale nada, María? ¿Fue su madre? ¿Fue el padre del niño? ¿Fue toda esta gente que juzga sin saber nada?». María no pudo responder. Solo lloraba, sollozaba, mientras todo el dolor de los últimos meses salía de golpe. «Usted sí que vale», dijo Alonso, y ahora su voz estaba más suave, más quebrada. «Usted vale porque es persona, porque está intentando, porque no se rindió a pesar de que el mundo entero estaba en su contra. Y si alguien no ve eso, el problema es de ellos, no suyo». Y entonces, en un gesto que sorprendió a ambos, Alonso la atrajo hacia un abrazo. No fue un abrazo romántico o cargado de segundas intenciones. Fue el abrazo de alguien que entendía el dolor, alguien que sabía lo que era cargar un fardo demasiado pesado, solo. María se dejó estar allí, el rostro presionado contra su ancho pecho, sintiendo el olor a tierra y sudor honesto, escuchando su corazón latir fuerte y constante. Y en aquel momento, por primera vez desde que todo se había derrumbado en su vida, María Dolores se sintió segura. Pero lo que ellos no sabían era que aquel momento de paz estaba a punto de ser destruido. Porque aquella misma noche, en el pueblo, los tres peones contarían a todo el mundo lo que habían visto. Y el chisme se esparciría como fuego en pasto seco. Y en 3 días, llegaría a oídos de alguien que María jamás imaginaría encontrar de nuevo. Juan de la Cruz, el padre de su hijo, el hombre que la había abandonado. Y él estaba volviendo. El trueno retumbó en la sierra 3 noches después, anunciando otra tormenta. María estaba en la cocina preparando té de toronjil cuando oyó el ruido de caballos en el patio. Era tarde, casi las 10 de la noche. Nadie viajaba a esa hora, no sin un motivo muy bueno. Su corazón se aceleró sin que ella supiera bien por qué. Algo en el aire, en la forma en que los caballos relinchaban nerviosos, en la forma en que el viento había cambiado de dirección, dejaba un sabor amargo en la boca. Se acercó a la ventana y espió por entre las rendijas. 3 hombres desmontaban frente a la casa grande. No conseguía ver los rostros en la oscuridad, pero uno de ellos era alto,
Tenía los hombros anchos y una forma de andar que hizo que la sangre de María se helara en las venas. Ella conocía aquel andar. Había visto aquel andar miles de veces cuando aún creía en promesas y juramentos. Juan de la Cruz. Las piernas de María flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. No podía ser. Él no podía estar allí. Se había esfumado. Había desaparecido. Había dejado claro que no quería saber nada de ella ni del niño. ¿Por qué volvería ahora? ¿Por qué justo ahora? La puerta de la casa grande se abrió y Alonso apareció en el porche, una lámpara en la mano. María vio a los hombres conversar con él. Vio que Alonso se ponía tenso. Vio cuando él señaló hacia la casita donde ella vivía. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Juan de la Cruz giró la cabeza en la dirección que Alonso señalaba, y aún con la distancia y la oscuridad, María sintió el peso de aquella mirada. Él estaba viniendo hacia ella. María atrancó la puerta con las manos, temblándole tanto que casi no consiguió girar la llave. Se apoyó en la madera, la respiración acelerada, el pánico apoderándose de ella. El bebé pateó fuerte dentro de ella, como si sintiera el miedo de su madre. Puso las manos en su barriga, intentando calmarse, intentando pensar, pero el terror era mayor que cualquier lógica. Los golpes en la puerta vinieron fuertes, impacientes. María, María, sé que estás ahí dentro. Abre esa puerta. La voz de él. Aquella voz que había susurrado promesas de amor eterno, que había jurado nunca abandonarla, que había mentido, mentido. Vete, Juan de la Cruz. María gritó, la voz saliendo estridente de miedo y rabia. No tienes nada que hacer aquí. Sí que tengo. Ese hijo es mío. No puedes quedarte viviendo con otro hombre llevando a un hijo mío. Tú no quisiste saber de este hijo. Te esfumaste, me dejaste sola. Volví, no volví. Estoy aquí ahora. Abre esa puerta, María. Tenemos que hablar. No, vete. Un estruendo. Juan de la Cruz había pateado la puerta. La madera vieja tembló pero resistió. Otra patada, luego otra. María retrocedió, tropezando con su propia falda. El terror apoderándose por completo. Iba a derribar la puerta. Iba a entrar. ¿Y entonces qué haría? ¿La obligaría a irse con él? ¿Se llevaría al niño cuando naciera? ¿La lastimaría? La tercera patada fue tan fuerte que la cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe, y Juan de la Cruz entró, llenando el espacio pequeño de la casita con su presencia. No había cambiado mucho. Aún era apuesto de la forma en que lo había sido cuando María se enamoró de él. Cabello oscuro, ojos claros, una sonrisa que engañaba. Pero ahora ella veía lo que no había visto antes, la crueldad en el rincón de su boca, la frialdad en el fondo de su mirada, el egoísmo en cada línea de aquel rostro. Finalmente, dijo, dando un paso hacia ella, ¿te volviste loca, María? ¿Haciéndome gritar como un loco allá afuera? ¡Sal de mi casa! María gritó, buscando algo, cualquier cosa para defenderse. Sus dedos encontraron el mango de una sartén colgada en la pared. La sujetó con ambas manos, levantándola frente a ella como un arma. Sal o grito, el señor Alonso va a oír. Juan de la Cruz soltó una risa seca. Señor Alonso, ¿así lo llamas ahora? Señor Alonso, escupió las palabras con veneno. Apenas doy la espalda y ya te consigues otro tonto para que te mantenga. Siempre supe que eras lista, pero no pensé que fueras tan rápida. No es nada de eso. Él me dio trabajo honesto. Me sacó de donde me estaban maltratando. Trabajo honesto. Juan de la Cruz rió más fuerte. ¿Qué trabajo, María? Tienes 8 meses de embarazo. ¿Qué clase de trabajo haces para el hacendado viudo, Cuéntame. Las lágrimas le quemaban los ojos a María, pero no dejó que cayeran. Nunca más iba a llorar por culpa de él. No tienes derecho a venir aquí a juzgarme. Me abandonaste, me dejaste sin nada, sin familia, sin dinero, sin un lugar donde vivir. ¿Y ahora vienes aquí a fingir que te importa? Sí que me importa. Es mi hijo el que está ahí en tu barriga. ¿Ahora es tu hijo? Cuando te conté que estaba embarazada, dijiste que no era problema tuyo. Dijiste que yo me las arreglara, que tú tenías mujer e hijos que cuidar.
Juan de la Cruz cerró los puños. Estaba enojado, estaba asustado, pero lo pensé mejor. Vine a buscarte. ¿Buscarme para qué? ¿Para esconderme en algún rincón como tu amante? ¿Para ver al niño a escondidas de tu mujer? ¿Para usarme cuando te apetezca y después tirarme a la basura de nuevo? Cuidado con lo que dices, María. Su voz se había vuelto peligrosa. Estoy siendo bueno, te estoy dando una oportunidad, pero mi paciencia tiene un límite. No quiero tu oportunidad, quiero que salgas de mi vida. Fue tan rápido que María ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Juan de la Cruz cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas y le arrancó la sartén de la mano, tirándola al suelo con un estruendo. Luego la sujetó por los brazos, apretando fuerte, los dedos clavándose en su carne. Tú eres mía, ¿entendiste? Siseó cerca de su rostro, el aliento oliendo a aguardiente. Tú siempre fuiste mía, y este hijo es mío. Yo decido lo que pasa, no tú. Me suelta, me está lastimando. Te voy a lastimar mucho más si no dejas de desafiarme. La sacudió y María sintió un dolor agudo en el brazo donde él apretaba. Te vienes conmigo ahora. Nos vamos de esta hacienda, y si el viejo intenta impedirlo, peor para él. No voy a ir a ninguna parte contigo. La voz vino de la puerta, fría, controlada, mortal. Alonso Caetano estaba parado en la entrada, y en su mano derecha sostenía una escopeta. Juan de la Cruz soltó a María inmediatamente, dando un paso atrás. Pero la arrogancia no se había ido completamente de su rostro. Esto no es asunto suyo, viejo. Es un asunto entre ella y yo. Se vuelve asunto mío cuando usted invade mi propiedad, derriba la puerta de una casa que es mía, y le pone la mano a una mujer que trabaja para mí. Alonso no levantó la escopeta, pero todos sabían que podía hacerlo en cualquier momento. Tiene 10 segundos para salir de aquí. Ella lleva a mi hijo, un hijo que usted abandonó. La voz de Alonso era como hielo. Todo el mundo sabe lo que usted hizo, Juan de la Cruz. Todo el mundo sabe que la dejó sola, que su mujer mandó matones detrás de ella para echarla de donde vivía. Usted no es padre, es un cobarde. El rostro de Juan de la Cruz se puso rojo de rabia. ¿Quién se cree que es para hablarme así? Soy el hombre con la escopeta. Alonso dio un paso dentro de la casa. Y usted es el hombre que se va ahora, o va a salir cargado. ¿Qué parte de esta historia le ha conmovido más hasta ahora? Por un momento tenso, nadie se movió. Juan de la Cruz miraba a Alonso, calculando sus posibilidades. Los otros 2 hombres que habían venido con él aparecieron detrás de Alonso en la puerta, pero al ver la escopeta se quedaron quietos, sin saber qué hacer. Esto no se acabó, dijo Juan de la Cruz finalmente, escupiendo las palabras. Vuelvo, y cuando vuelva será con la policía. Usted no puede impedirme ver a mi hijo. ¿El hijo que usted no quiso? ¿El hijo que usted negó? Alonso esbozó una sonrisa amarga. Buena suerte explicando eso al comisario. Y buena suerte explicándole a su mujer dónde estaba usted esta noche. Juan de la Cruz cerró los puños, la rabia latiendo en cada músculo de su cuerpo. Pero no era idiota. No iba a enfrentarse a un hombre armado. No allí. Entonces escupió en el suelo. Lanzó una última mirada llena de odio a María y salió, empujando a sus 2 cómplices delante de él. El sonido de los caballos alejándose fue lo más bonito que María había oído en mucho tiempo. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo, sollozando descontroladamente. Alonso dejó la escopeta apoyada en la pared y se arrodilló a su lado, sin tocarla, solo estando allí, presente, sólido, seguro. Se fue, dijo Alonso, en voz baja. No va a volver. Hombres como él son valientes solo con mujeres indefensas. Frente a otro hombre, se esfuman como humo. Dijo que va a volver con la policía, sollozó María. Va a intentar quitarme a mi hijo cuando nazca. No lo hará, no. Alonso se pasó la mano por la nuca, cansado. Él no quiere un hijo, él quiere poder. Quiere probar que puede mandar en usted. Pero eso no va a suceder mientras yo esté respirando. María levantó sus ojos rojos de tanto llorar y miró a aquel hombre que había aparecido en su vida
como un ángel caído del cielo. ¿Por qué hace esto por mí? ¿Por qué se arriesga de esta manera? Alonso se quedó en silencio por un largo momento, la mirada perdida en algún lugar distante. Cuando habló, su voz estaba cargada de un dolor tan profundo que María lo sintió en su propio pecho. Porque no salvé a mi esposa cuando me necesitó. No estuve allí cuando más me necesitaba. Y vivo todos los días con eso en la conciencia. Finalmente miró a María, y había lágrimas en aquellos ojos oscuros. Pero puedo salvarla a usted. Puedo hacer las cosas diferentes esta vez. Y tal vez, solo tal vez, eso haga que todo valga algo. María extendió la mano, y por primera vez fue ella quien lo tocó. Sujetó su mano callosa entre las suyas, sintiendo las cicatrices, los callos, la fuerza. Usted ya hizo que valiera la pena. Ya hizo una gran diferencia. Para mi hijo y para mí. Alonso apretó su mano de vuelta, y los dos se quedaron allí, arrodillados en el suelo de aquella casita simple, dos corazones rotos que habían encontrado consuelo el uno en el otro sin siquiera buscarlo. Pero la noche aún no había terminado, porque afuera, escondido entre los árboles, Juan de la Cruz observaba la casa con un odio que quemaba más fuerte que cualquier fuego. No iba a rendirse, no iba a dejar que aquel hacendado viejo se quedara con lo que era suyo, y si no podía tener a María por la bondad, la tendría por la fuerza. A la mañana siguiente, María despertó con olor a humo. Al principio pensó que era solo doña Inés encendiendo la estufa de leña en la cocina de la casa grande. Pero el olor era demasiado fuerte, demasiado cargado. Abrió los ojos y vio la luz anaranjada bailando en las paredes. Luz de fuego. Saltó de la cama de un brinco, el corazón ya disparado, y corrió hacia la ventana. Lo que vio hizo que su sangre se helara. El barracón de los peones estaba en llamas. Fuego alto, lamiendo las paredes de madera, consumiendo todo, y el viento soplaba en dirección a la casa grande. Si no lo apagaban pronto, el fuego alcanzaría la casa principal, luego el corral, luego todo. María abrió la puerta y salió corriendo lo más rápido que su barriga de 8 meses le permitía. En el patio ya había movimiento. Alonso gritaba órdenes, peones corrían con baldes de agua. Doña Inés berreaba algo que María no consiguió entender en medio del caos. El humo subía negro y denso, oscureciendo el cielo que comenzaba a clarear. «María, vuelve adentro», Alonso gritó cuando la vio. «¡Sal de aquí!». Pero María no iba a quedarse quieta mientras todo ardía. Corrió hasta el pozo, cogió un balde y comenzó a llenarlo de agua. Era pesado. Demasiado pesado para ella, pero no importaba. Tenía que ayudar, tenía que hacer algo. Fue cuando oyó el grito. «Hay alguien ahí dentro, hay gente atrapada en el barracón». El mundo se detuvo. María soltó el balde y miró las llamas. A través del humo, consiguió ver una silueta en la ventana del barracón, golpeando el cristal, gritando por socorro. Era Ricardo, el peón más joven, un muchacho de apenas 16 años, que había comenzado a trabajar allí la semana pasada. Alonso lo vio también, y sin pensarlo 2 veces, comenzó a correr hacia el barracón en llamas. «No», María gritó. «Señor Alonso, no, el fuego está muy fuerte». Pero él no la oyó. O la oyó y no le importó. Empapó un paño en el agua del pozo, se cubrió la cabeza y el rostro, y se zambulló dentro del humo y el fuego como si se estuviera sumergiendo en agua. María se quedó quieta allí, las manos en su barriga, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Los segundos se arrastraban como horas. El humo era tan denso que ella no veía nada. No veía a Alonso, no veía al muchacho, no veía nada aparte de fuego y cenizas. Y entonces, como una aparición salida del infierno, Alonso emergió del humo cargando a Ricardo sobre sus hombros. Ambos estaban cubiertos de hollín, tosiendo, tambaleándose,
pero vivos. Vivos. Los peones corrieron para ayudar, cogiendo a Ricardo de los hombros de Alonso, llevándolo lejos del fuego. Alonso cayó de rodillas en el suelo, tosiendo violentamente, el humo saliendo de sus pulmones en bocanadas dolorosas. María corrió hasta él, ignorando las punzadas en su barriga, ignorando todo lo que no fuera aquel hombre que había arriesgado su propia vida para salvar a otra. Señor Alonso, mírame. Él levantó los ojos. Estaban rojos, llorosos, pero vivos, tan vivos. El niño, consiguió decir entre toses. ¿El niño está bien? Sí que lo está. Gracias a Dios y a usted, sí que lo está. Alonso asintió, aún tosiendo, y se dejó caer sentado en el suelo. María se arrodilló a su lado, pasando las manos por su rostro sucio, verificando si había quemaduras, heridas. Él tomó sus manos, sujetándolas firme, y los dos se quedaron allí, mientras el caos continuaba a su alrededor. Gente gritando, agua siendo lanzada, el fuego finalmente comenzando a ceder. Fue doña Inés quien lo encontró. En medio de los escombros aún humeantes, horas después, cuando el fuego había sido controlado, encontró un paño empapado en queroseno tirado cerca de la pared externa del barracón, y marcas de herradura fresca en el lodo cercano. Alguien había incendiado el barracón a propósito, alguien que había venido a caballo durante la madrugada. Alonso miró aquel paño, aquellas marcas, y su expresión se volvió de piedra. Juan de la Cruz, dijo en voz baja, pero todos oyeron. Fue él. María sintió que las piernas le flaqueaban nuevamente. Dios mío, él intentó matar, él intentó asustarme, hacerme desistir de protegerla a usted. Alonso levantó los ojos y había una determinación de hierro allí. Pero consiguió fue lo contrario. Aquella tarde, Alonso montó en su caballo y fue hasta la ciudad. Volvió 3 horas después con el comisario, un hombre barrigudo de bigote canoso que escuchaba todo con expresión grave. Alonso contó sobre Juan de la Cruz, sobre la invasión de la noche anterior, sobre las amenazas. María, temblando, confirmó todo. El comisario anotó todo en un cuaderno gastado. Voy a mandar a buscarlo para que preste declaración, dijo el comisario. Pero sin prueba de que fue él quien prendió el fuego, va a ser difícil detenerlo. ¿Y las marcas de herradura? ¿Y el paño con queroseno? No prueba que haya sido él específicamente. Podría ser cualquiera. Alonso cerró los puños, la frustración clara en su rostro. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, María dio un paso adelante. Yo tengo prueba, dijo ella, la voz temblando pero firme. Todos la miraron. Alonso frunció el ceño. ¿Qué prueba, María? Ella respiró hondo, poniendo la mano en su barriga como si buscara fuerza allí. Yo tengo cartas. Cartas que Juan de la Cruz me escribió cuando aún estábamos juntos. Cartas donde él habla sobre mí, sobre el bebé, sobre cosas que hizo. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó el comisario, el lápiz ya preparado para anotar. María dudó. Era su última carta bajo la manga, lo último que había guardado de aquel tiempo, no por amor, sino como prueba de que ella no estaba mintiendo, de que no era ella la villana de la historia. Había guardado aquellas cartas escondidas en el fondo de su atillo, esperando nunca tener que usarlas. Pero ahora no tenía opción. Él escribe que su mujer nunca puede saber de mí, que si ella lo descubría, él perdería todo, y que si yo le contaba a alguien, él me haría arrepentirme. Me amenazó por escrito, comisario, más de una vez. El comisario se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Y dónde están esas cartas? Guardadas. Puedo ir a buscarlas ahora. Búsquelas. María entró en la casita con las piernas temblorosas. Fue hasta la habitación, sacó el atillo de debajo de la cama y revolvió todo hasta encontrar el sobre amarillento atado con bramante. Eran 7 cartas en total, escritas por la propia mano de Juan de la Cruz, con fecha, firma, todo. Las había guardado como prueba de que había habido amor, de que ella no había inventado nada.
Ahora esas cartas servirían para otra cosa, para justicia. Volvió afuera y entregó las cartas al comisario. Él las abrió una por una, leyendo en silencio, la expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminó, miró a María con algo parecido a respeto. Esto es evidencia, buena evidencia. Con estas cartas, más el testimonio del señor Alonso sobre la invasión de ayer, más el incendio de hoy, se puede armar un caso fuerte contra él. ¿Será arrestado?, María preguntó, la voz pequeña, casi sin creerlo. Si consigo probar que fue él en el incendio, sí, y estas cartas ayudan a establecer un motivo. Voy a llevar esto a la fiscalía hoy mismo. Cuando el comisario se fue llevando las cartas, María sintió como si un peso inmenso le hubiera sido quitado de los hombros. Se giró hacia Alonso y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. ¿Se acabó?, preguntó ella. Alonso puso la mano en su hombro, gentil, protector. Aún no, pero está cerca. 3 días después, Juan de la Cruz fue arrestado. La herradura de su caballo coincidía exactamente con las marcas encontradas en el lodo, cerca del barracón incendiado. Uno de los hombres que había ido con él en la noche de la invasión, con miedo de ser arrestado también, confesó que Juan de la Cruz había dicho que iba a dar un susto al hacendado, y con las cartas de María, la fiscalía tenía evidencia suficiente de amenaza, invasión y sospecha de incendio provocado. Juan de la Cruz fue llevado a la cárcel de Sierra Morena esposado, gritando que todo era mentira, que estaba siendo perseguido, pero nadie le creyó. La verdad finalmente había salido a la luz, y la verdad, por más que tarde, siempre llega. La noche en que supieron de la detención, María y Alonso se sentaron en el porche de su casita, mirando las estrellas en silencio. El olor a café en flor venía de las colinas, mezclado con el aroma de tierra mojada. Era una noche hermosa, tranquila, como si el mundo hubiera finalmente decidido dar un respiro. Gracias, dijo María en voz baja, por todo, por sacarme del barro, por defenderme, por arriesgar su vida, por darme una oportunidad cuando nadie más la dio. Alonso se quedó en silencio por un largo momento, los ojos fijos en las estrellas. Cuando habló, su voz estaba ronca de emoción. «Sabe, María, cuando Teresa murió pensé que mi vida había terminado también. Creí que nunca más iba a sentir nada aparte de culpa y vacío. Pero entonces usted apareció, caída en aquel barro, embarazada y sola, y de alguna manera, sin querer, usted me dio una razón para seguir. Me dio una oportunidad de hacer bien lo que había hecho mal». María sintió que las lágrimas bajaban, calientes y silenciosas. «Usted no hizo nada mal. Usted es un hombre bueno. No fui bueno con quien más me necesitaba, pero estoy intentando ser mejor ahora. Por usted, por este niño que va a nacer». Él finalmente la miró, y había algo diferente en aquellos ojos, algo que se parecía a la paz. «Gracias por dejarme ser parte de esto, por dejarme ayudar». María sujetó su mano, entrelazando los dedos. Nos ayudamos el uno al otro. Y allí, en aquel porche simple bajo el cielo estrellado del interior, 2 corazones rotos comenzaron a sanar. Despacio, poco a poco, pero verdaderamente. Porque a veces la redención no viene de grandes gestos o palabras bonitas. Viene de pequeños actos de bondad repetidos día tras día. Viene de estar presente cuando alguien lo necesita. Viene de tener el coraje de extender la mano a quien está caído, incluso cuando el mundo entero le da la espalda. Y viene de perdonar. Perdonar al otro, perdonarse a sí mismo, y dejar que el amor, no el amor romántico de cuentos de hadas, sino el amor verdadero nacido de la compasión y el dolor compartido, cure las heridas que nadie más consigue ver. La tormenta había pasado, el fuego había sido apagado, la verdad había vencido, pero la jornada aún no había terminado, porque en una semana, en la primera luna llena de agosto, el hijo de María Dolores vendría al mundo,
Y Alonso Caetano estaría allí, desde el principio hasta el final, como había prometido, como siempre debió haber estado. Y es lo que hacemos después de que volvemos de pie. Esta historia le tocó el corazón. Deje su me gusta, suscríbase al canal y active la campanita para más narrativas emocionantes. Comparta esta historia con alguien que necesite creer en segundas oportunidades. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿qué pensó de la jornada de María, Alonso y Pedro? Haga clic en el próximo video para conocer otra historia increíble de superación, amor y redención del profundo Brasil.